Hola chicos, muy bienvenidos a una nueva clase. En el día de hoy vamos a analizar el texto Problematizar las prácticas de la enseñanza de Gloria Edelstein. Como ustedes sabrán, ella es profesora titular en la Escuela de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. También ella es licenciada y profesora en Pedagogía y Psicopedagogía y es investigadora, ¿sí? En este texto, Gloria Edelstein considera imprescindible el problematizar las prácticas de la enseñanza atendiendo a 4 núcleos. 1. Acerca del objeto, prácticas de enseñanzas, prácticas docentes. 2. El lugar de lo metodológico, la relación forma-contenido y su carácter fundante en los procesos de enseñanza. 3. Complejidad de estas prácticas y la necesidad de nuevos registros. Y por último, 4. Debates en torno a la reflexividad en dirección a la profesionalización del trabajo docente. Para comenzar, podemos ver que resulta recurrente concebir a las prácticas de enseñanza como una actividad intencional y también como una práctica social, ya que termina excediendo lo individual y se le entiende entonces ya dentro de todo el contexto social e institucional en la que estas prácticas se desarrollan. Pero sí podemos decir que es a partir de las decisiones que el docente concreta en el aula cómo va a tomar más ya una forma de propuesta singular. Ahora bien, podemos decir que la enseñanza es un proceso problemático y complejo. ¿Por qué? Bueno, hay diferentes cuestiones, como por ejemplo lo epistemológico, lo psicológico, también por aquellos saberes que se deciden legitimizar y los otros que terminan quedando fuera. Todo esto hace que sea muy necesario también el poder conseguir ciertos aportes interdisciplinarios que terminen aportando ciertas respuestas de diverso orden a las problemáticas que van a ir surgiendo en el campo de la enseñanza. Sucede que, nos dice Gloria, hay muchos determinantes que van a atravesar a las prácticas docentes y estas terminan impactando en la tarea diaria y hace que la práctica entonces esté sometida a tensiones y contradicciones y estos determinantes Gloria los va a analizar desde lo que considera niveles o escalas. Uno de ellos, uno de estos niveles o estas escalas, son las condiciones que regulan la práctica. Estas condiciones que regulan las prácticas van desde las políticas, desde lo prescripto hasta las culturas y significados específicos que producen las prácticas, hasta también la resistencia, es decir, las formas de respuesta desde el sector docente a la hegemonía. Otro nivel que impacta en la tarea es la organización de la práctica, la cual, como ustedes saben, es tremendamente burocrática, ya que hay ciertas normativas, prescripciones, y también en lo que es las representaciones que se tienen sobre las prácticas docentes. Es así que con todas estas tensiones y contradicciones se va a producir un desplazamiento en lo que es la tarea fundamental de la práctica. ¿Cuál es esta tarea fundamental de la práctica? Bueno, el poder centrarse en el trabajo en torno al conocimiento. Y por ende, terminamos cayendo en rutinas, en viejos modelos que fuimos incorporando en nuestra biografía escolar. ¿Se acuerdan que nosotros hicimos ya un trabajo sobre biografía escolar en donde pudimos representar aquellas prácticas docentes que terminaron marcando nuestras experiencias desde el ser alumno? Bueno, vamos a ver que
cuando se produce este desplazamiento de lo que es el trabajo en torno al conocimiento, vamos a terminar cayendo entonces en estos viejos modelos que fuimos incorporando a lo largo de nuestra biografía escolar, y lo vamos a incorporar sin realmente criticarlos o ponerlos bajo la lupa. Entonces, lo vamos adquiriendo ya como parte de nuestra socialización profesional, y si seguimos tomando estos modelos de otros docentes, lo que terminamos haciendo es una reproducción sin generar esquemas de acción alternativos. Entonces, ¿qué nos propone el DEINSTEM para poder superar estas tensiones y contradicciones? Bueno, ella nos dice que debemos asumir que estas contradicciones, estas tensiones se expresan precisamente por este entrecruzamiento de rasgos que son constitutivos de la práctica, por la referencia a un sujeto social con una trayectoria que ocupa una posición en el interior de la institución donde trabaja. Continuando con esta problematización de las prácticas de enseñanza, vamos a pasar a el lugar de lo metodológico en la enseñanza. Aquí Edelstein nos cuenta que producir cierta separación entre lo que es lo metodológico, lo que es el método y el contenido, lleva a creer que hay como cierta metodología basada en principios didácticos que son generales, que son propios y autónomos y que se pueden transmitir al margen de la diversidad del contenido. ¿Qué sucede con esto? Que se genera cierta priorización de lo técnico instrumental. Por ello, debe entenderse que no tiene sentido el pensar opciones metodológicas válidas para diferentes campos de conocimiento, ni tampoco la homogeneidad en el interior de cada uno de ellas. Gloria nos va a invitar a pensar más bien a un profesor que asume la tarea de elaborar una propuesta de intervención didáctica, que va a hacer una construcción metodológica con carácter singular, atendiendo a sujetos particulares, en ámbitos particulares, en situaciones particulares. Es así como el docente entonces deja de seguir modelos prefigurados e imagina diseños alternativos, reconstruyendo contenidos desde una mirada, desde la mirada del otro y la intencionalidad de enseñar. Ante todo esto, Gloria propone cambiar los registros, propone pasar de prácticas de la enseñanza a prácticas docentes, ya que es de esa forma como se puede reconocer por todo lo que se ven atravesadas esas prácticas. Esto implicaría entonces tratar de buscar un enfoque teórico-metodológico que sea pertinente para poder abordar entonces todo lo que es su complejidad y la problematicidad que hay detrás de las prácticas. ¿Cuál sería este enfoque? Bueno, según la autora, este enfoque es el socioantropológico y en particular el de la etnografía en la investigación educativa. Entonces, es con este enfoque que nos damos cuenta que se acostumbraba a mirar a la escuela y lo que pasa dentro del aula con ciertas categorías que son categorías heredadas, que no dan lugar a nuevos u otros registros. Así es como un montón de cuestiones cotidianas que suceden en las aulas no son registradas. Es entonces con este enfoque que se podría reconstruir los procesos por los cuales los sujetos se apropian de los conocimientos, costumbres, usos, espacios, reglas de juego, entre otras. Por lo tanto, Gloria nos llama a poder generar propuestas de enseñanza que se basen en torno a la reflexión
como una alternativa al modelo de racionalidad tecnocrática. Si bien, dice Gloria, todos los docentes en alguna que otra medida son reflexivos con su trabajo, este puede llegar a ser un poco insuficiente, ya que hay tres cuestiones que son relevantes a la hora de realizar esta reflexión, y es clarificar aquello que es objeto de reflexión, también los instrumentos que se utilizan como soportes en los procesos de reflexión sobre las prácticas y los recaudos al definir los ámbitos y las interacciones entre los sujetos comprometidos en los procesos de reflexión. En lo que hace referencia a clarificar aquello que es objeto de reflexión, implica poder reconstruir una crítica a nuestra propia experiencia, poniendo énfasis a nuestras acciones, a nuestras decisiones, a las reflexiones sobre los contenidos, las reflexiones sobre las estrategias, las ideas previas, también los desarrollos cognitivos de los alumnos, etc. Esto implica poder develar el sentido y la orientación de nuestra práctica. Cuando Gloria hace referencia a los instrumentos que se utilizan como soporte en los procesos de reflexión sobre las prácticas, se refiere a la reflexión como aquella que permite situarse y problematizar la realidad en la que se vive y actúa reconstruyendo críticamente sus propias teorías. Por último, cuando habla de interacciones entre sujetos comprometidos con el proceso de reflexión, este implica el diálogo consciente con uno mismo, con los demás, para poder tomar conciencia de creencias, intereses individuales y colectivos, poder analizarlos y asumir frente a ellos una postura crítica. En conclusión, esta postura de reflexividad sobre las propias prácticas lleva a asumir una posición de autonomía y libertad. Así, y solo así, el docente deja de ser mediador pasivo entre lo teórico y lo práctico para poder reconstruir críticamente sus propias teorías, para poder crear otras formas de ver y de hacer las cosas. Hasta aquí llegó la clase de hoy. Me despido de todos ustedes. Les envío un fuerte abrazo.